Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Indicaremos la anatomía y fisiología para un mejor entendimiento. El aparato digestivo es el encargado de degradar los alimentos y asimilar los nutrientes para satisfacer las necesidades del organismo. El alimento que ingresa por la boca pasa hacia la faringe y atraviesa el esófago, para llegar al estómago, donde por acción del jugo gástrico y los movimientos de las paredes transforman los alimentos en sustancias más simples, que penetra en el intestino delgado. En la primera porción del intestino delgado se produce la digestión química, mediante la acción de las secreciones intestinales del jugo pancreático y la bilis. Durante su paso a través del resto del intestino delgado, el alimento se convierte en moléculas individuales y las sustancias nutritivas se absorben para pasar a la circulación sanguínea. Los restos no digeridos siguen su trayecto por el intestino grueso para ser expulsados al exterior. El intestino es como un cordón que une el estómago con el ano y mediante el cual pasa el quimo. El intestino delgado lo conforman los primeros 3 o 5 metros. El recorrido del El intestino es como un cordón que une el estómago con el ano y mediante el cual pasa el quimo. El intestino delgado lo conforman las primeras 3 o 5 metros. El recorrido del quimo por aquí es bastante difícil, ya que está lleno de pliegues y curvaturas, donde se encuentran el duodeno, que produce más jugos digestivos, para continuar digiriendo el alimento. Es aquí donde se reciben las secreciones que envían por sus conductos el hígado y el páncreas. También está el yeyuno, de paredes gruesas y llenas de vellosidades, que ayudan a la absorción del quimo, y finalmente el ilion, de paredes menos gruesas con menos vellosidades y pliegues. Conduce directamente a la otra parte del intestino. Cuando el quimo llega al intestino grueso, ya está descompuesto en miles de partículas diminutas, que van por el torrente sanguíneo. La función del intestino grueso es absorber los jugos intestinales, recoger el agua que queda del alimento y almacenar las partes sólidas que sobraron de la digestión. En esta misión le ayuda el apéndice, el ciego y el colon. El intestino delgado amplifica su área de absorción mediante el replegamiento de su capa mucosa. Este replegamiento toma el nombre de válvulas convivientes, las mismas que están formadas por el enterocito, como por células caliciformes, en su parte superior, en donde el enterocito se encarga de la absorción de nutrientes y secreción. En la parte inferior vamos a encontrar las criptas de Lieberkühn, las que son encargadas de la secreción del jugo intestinal. Dentro de las válvulas de Kerkling encontramos capilares, arterial y venoso. La secreción se realiza desde los capilares hacia el espacio intracelular exterior de la célula y la luz del intestino, y su absorción desde la luz del intestino. De acuerdo a esto, el agente infeccioso pasa por 4 fases. Fase 1. La exposición del agente infeccioso. Fase 2. La penetración del agente infeccioso en el enterocito. Fase 3. Multiplicación del agente infeccioso. Fase 4. Daño celular e inflamación. Conociendo la funcionalidad del enterocito, la bacteria actúa modificando las funciones del enterocito o alterando la estructura del enterocito. Destruye al enterocito. En la salmonelosis, si la bacteria es suficientemente grande, superará la barrera gástrica. El organismo patógeno logrará atravesar la barrera intestinal y es fagocitado en las placas de Peyer. Salmonelosis, CIE 10A02. Definición. Infección de inicio súbito. El agente causal, Salmonella, una enterotoxina. Las especies principales son Salmonella entérica. Estas también denominadas notíficas, están íntimamente relacionadas con los animales. La Salmonella typhi coloniza en los seres humanos, por la que la enfermedad asociada a estas bacterias puede ser solamente adquiridas a través del contacto con otra persona que tenga fiebre tifoidea o que sea portador crónico. Salmonella cólera. También clasificadas en notíficas, relacionadas con enfermedades debilitantes
y medicamentos inmunosupresores. Diversos serotipos de salmonelas están relacionados con el consumo de huevos, carne y productos vegetales contaminados. Los alimentos desecados o congelados mantienen viables las salmonelas. Fisiopatología. Después de atravesar el estómago, estos microorganismos alcanzan el intestino delgado, donde interactúan con la pared intestinal. Las salmonelas pueden atravesar la barrera mucosa directamente o evadiendo los productos de secreción del intestino, el páncreas y la vesícula biliar. Las células M de la mucosa intestinal son probablemente las células blanco de la salmonela. Están localizadas por delante de las placas de Peyer y son las que permiten la entrada del germen hacia la circulación sistémica. Estas células contienen unos bolsillos epiteliales, donde se localizan los macrófagos y linfocitos, los mismos que tienen un borde en cepillo, corto en su lado luminal. Cuando el microorganismo entra en contacto con ella, es rápidamente internalizado y presenta al sistema linfoide intestinal que se encarga de amplificar. Después de varias semanas, se observa una importante hiperplasia de las placas de Peyer y necrosis, lo que puede ser responsable del dolor abdominal, característico de la fiebre tifoidea y raros reportes de pseudoapendicitis por salmonelas notíficas. Las salmonelas también tienen la capacidad de inducir su propia fagocitosis por células que normalmente no cumplen esta función, incluyendo células intestinales diferentes de las células M en mención. Lugares de crecimiento de la salmonela: piensos, agua contaminada, suelo contaminado. Criterios de diagnóstico. Las bacterias del género Salmonella causan en el hombre una gastroenteritis aguda, que cursan con cefalalgia, dolores abdominales súbitos, diarrea, náuseas, fiebre y vómitos. La Salmonella typhi, también llamada fiebre tifoidea, al inicio de los síntomas son inespecíficos: fiebre, escalofríos, cefalea leve que aumenta de intensidad durante la primera semana y puede llegar a la postración del paciente. La evolución es gradual, entre 1 y 3 semanas, con aumento de los síntomas iniciales. Continúa con una temperatura de 38 a 40 grados. Tiene un periodo de incubación que varía de 8 a 28 días. Para el diagnóstico de una infección para salmonela podemos utilizar materia fecal, sangre, orina o pus. Atención prehospitalaria. El objetivo debe ser mantener al paciente en reposo con hidratación y equilibrio hidroelectrolítico adecuado, lo cual puede hacerse por vía oral. No debe administrarse aspirina por el riesgo de producir hipotermia profunda o hipotensión. Para el control de la fiebre se aconseja utilizar acetaminofén. El uso de antidiarreicos debe hacerse cautelosamente, pues la falta de motilidad intestinal puede llevar a la perforación intestinal. Se debe evitar la administración de laxantes. Criterios de referencia. En las formas no complicadas de la salmonelosis, el paciente puede ser tratado en forma ambulatoria, controlando la diarrea y evitando la deshidratación.
En el caso de que aparezcan signos de compromiso sistémico o deshidratación avanzada, el paciente deberá referir a un servicio de urgencia con el fin de evitar otras complicaciones y realizar exámenes de laboratorio complementario. Cuando en el curso de la fiebre tifoidea aparezcan signos de shock, compromiso severo del estado mental, perforación intestinal o enterorragia, el paciente requiere ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Seguimiento. Como personal de salud, debemos realizar una adecuada anamnesis. Como punto principal, debemos preguntar el tiempo transcurrido desde el inicio de los signos y síntomas, ya que esto determinará la gravedad de la enfermedad. La anamnesis también nos ayudará a tener una idea de con qué bacteria estamos tratando, y a la cual estamos expuestos hasta llegar a una casa asistencial. Tenemos que tener en cuenta que el observar y el poder describir las heces fecales es un signo objetivo, pero no uno en el cual podamos tener la fiabilidad para poder dar un diagnóstico presuntivo. Valorar el estado hemodinámico del paciente, ya que los signos y síntomas que va a desarrollar puede presentar una deshidratación, y esto puede causar que nuestro paciente tenga un empeoramiento en su cuadro clínico. Epidemiología. Como podemos observar, el 40% de la diarrea y gastroenteritis es de presunto origen infeccioso, mientras que el 60% de enfermedades infecciosas intestinales son probablemente de origen bacteriano. Costos. El material que utilizaremos en el tratamiento para una salmonelosis es equipo de venoclisis, el cual tiene un costo de 80 centavos. Llave de 3 vías, el cual tiene un costo de 70 centavos. Catlones, sea este 16, 18, 20 o 22, va a tener un costo de 70 centavos. Cloruro de sodio va a tener un costo de $1.50. Esto nos servirá para tratar una deshidratación.